Para conversar más del tema, para analizar lo que está pasando hoy día en el Medio Oriente, vamos a tomar contacto con Javier Martín. Él es experto en esta región, en Oriente Medio, para sobre todo ver lo que está pasando hoy día. Javier, muy buenos días con este ataque de Estados Unidos que hace ya varias semanas, como decía, se veía la posibilidad de un eventual ataque, pero hubo negociaciones. ¿Qué fue lo que pasó acá, crees tú, para que Donald Trump decidiera atacar hoy día estas ciudades iraníes? Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues muy bien, como decías, efectivamente esto lo esperábamos. Yo creo que la última gran señal de que iba a ocurrir hoy o mañana fue que Pakistán empezó a bombardear a Afganistán, y eso era la señal ya inequívoca de que iba a haber un ataque estadounidense, porque realmente las negociaciones las hubo, pero nunca estuvo claro que fueran a ir a buen puerto. Era más bien una toma de tiempo para conseguir que llegaran los militares suficientes de Estados Unidos a la zona. Los dos países lo sabían y los dos países se estaban preparando para el ataque. Por lo tanto, nunca hubo una negociación real o una negociación que fuera seria en busca de la paz. La decisión de atacar a Irán estaba tomada desde hace varios meses por parte de Trump, y todo lo que ha sido la negociación ha sido más bien un teatro de sombras para preparar el despliegue militar americano. Es importante saber que la señal era Afganistán o Pakistán bombardeando a Afganistán, porque aquí el mayor peligro a partir de ahora es lo que es la guerra asimétrica, que es lo que va a intentar Irán para defenderse, y ese es donde probablemente se pierdan esas vidas americanas, porque Irán no es Venezuela y la capacidad de respuesta fuera de sus fronteras es importante. Javier, preguntarte el contexto en que Irán recibe este ataque por parte de Estados Unidos, también por parte de Israel más temprano, en términos tanto armamentísticos, militares, ¿cuál es la respuesta que ellos pueden dar a este ataque? Pero también en términos políticos, ¿cómo está la figura hoy día del Ayatollah Ali Khamenei? ¿Cómo está el presidente Pezeshkian en este contexto? ¿Cómo recibe Irán este ataque por parte de Estados Unidos? Pero como decía, desde el punto de vista militar, es un país mucho más preparado para intentar repeler o minimizar el impacto de un ataque como el que está enviando Estados Unidos. Hemos visto, por ejemplo, que Irán, por primera vez en muchos años, ha exportado tecnología militar al exterior, y Rusia, por ejemplo, está utilizando los drones, la tecnología de drones iraníes en la guerra de Ucrania con mucho éxito. La mayor parte de los drones que usa Rusia son iraníes, con lo cual sabemos que pueden utilizar igualmente esos drones, que la mayor parte de ellos son suicidas, contra posiciones americanas. Es un país muy grande, tiene muchos kilómetros, tiene muy buenas bases, tiene un número de misiles muy alto, así que probablemente tenga capacidad de resistir. Y desde el punto de vista político estamos en una incógnita, porque realmente más allá de Ali Khamenei, del gran Ayatollah, la sociedad chií está bastante dividida, en el sentido de que hay un fuerte oposición al régimen, es verdad, y muy favorable a Estados Unidos, pero al mismo tiempo las estructuras del Estado son sólidas, y aunque se acabe con el máximo dirigente, tienen un sistema de autoridad horizontal parecido al que tienen Hezbollah y otros grupos chiíes, en el que es fácil que emerja alguien para sustituirlo de manera inmediata. Por lo tanto, no sabemos exactamente, pero realmente lo que tienen es una capacidad mucho mayor de resistir. Al presidente Donald Trump más temprano, Javier, hablaba y llamaba a los iraníes a tomar el control, a tomar el poder del país persa, en un cambio de discurso, podríamos decirlo, con lo que fue la operación del año pasado, en junio, contra aquellas centrales nucleares, las 3 que atacó Estados Unidos el año pasado,
que en su minuto él no hablaba de un cambio de régimen o de sacar ya sea la ayatolá o alguna otra autoridad, pero ahora sí llama a los iraníes a tomar el poder. ¿En qué puede terminar aquel llamado? Existe hemos visto que hay manifestaciones masivas de todas maneras, pero existe aquella posibilidad que efectivamente aquella oposición que tú también mencionabas, que apoya a Estados Unidos, pueda llegar al poder en Irán en un escenario, claro, hipotético, en que salga alguna de las autoridades más importantes? Es complicado porque, como digo, estamos hablando de una nación de 80 millones de habitantes y muy grande en territorio, con lo cual es difícil de controlar. Teherán hay casi 12 millones de habitantes, es una gran capital, está preparada desde hace muchos años para los ataques israelíes y iraníes, no es una sorpresa. A lo mejor Venezuela no estaba tan preparada, por ejemplo, para un ataque de Estados Unidos o la oposición, porque realmente nunca se había pensado en un ataque a Venezuela. Pero Irán ha sufrido muchos ataques desde el año 79, está muy preparado y lo que digo es que puede que haya un movimiento popular, pero es complicado que triunfe, y en el caso de que triunfe lo que vamos a ver es inestabilidad, porque los actuales miembros del régimen, las segundas generaciones de la Revolución Islámica del 79, se van a esconder seguramente, y lo que se puede crear es un nuevo Vietnam, un nuevo Irak, en el que vamos a ver mucho terrorismo y mucha resistencia. Va a ser muy complicado para un país como Irán estabilizarse rápidamente como Venezuela. Si hay un cambio de régimen, la estabilización va a durar o va a tardar más bien mucho tiempo. Javier, también hablemos de lo que ha sido hasta el minuto la respuesta, la represalia que ha tomado Irán contra al menos 4 bases estadounidenses ya en la región, en Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, en Kuwait y en Bahrein. ¿Esta va a ser una respuesta que se va a limitar a estos 4 ataques que hemos visto, o Irán va a seguir atacando otras bases? Por ejemplo, ya en Israel se han reportado nuevos lanzamientos de misiles iraníes contra su territorio. ¿Esto podría extenderse más allá de lo que ya estamos viendo en las últimas horas? Sí, yo creo que sí, y creo que va a ser de una manera diferente, porque y no va a ser tanto un ataque masivo de lanzamiento de misiles masivo, lanzamiento de drones masivo, como se puede ver en este momento, sino que la capacidad de Irán de guerra asimétrica, es decir, de atentados, incluso puede ser atentados a civiles o atentados en Estados Unidos, es grande. Vamos a ver cómo pasan las primeras horas, pero sí, la operación de Estados Unidos se prolonga, si no es tan rápida como fue la toma de Maduro, si se le complica, a pesar de que el propio Trump ya ha advertido que va a durar varios días y que va a haber muertos americanos, la extensión de los días y la cantidad de muertos americanos va a decidir el fin de esta guerra o el objetivo de esta guerra. Y yo creo que Irán es un país paciente, es un país que sabe que puede responder, no le hace falta responder hoy, puede responder mañana o pasado mañana con un tipo de ataque mucho más espectacular o mortal, que pueda hacer que Trump se dé cuenta que a lo mejor lo que esperaba no se va a cumplir. Quiero decir, si dura mucho la operación masiva que acaba de lanzar, las posibilidades de que se le complique en el exterior con ataques irregulares terroristas iraníes es muy amplia. ¿Y aquí qué rol podrían jugar en aquellos ataques, en aquella respuesta, las llamadas proxy, estos grupos que son financiados, que tienen una cercanía también con Irán? ¿Podríamos ver también que estas se vean involucradas en lo que está haciendo esta represalia? En el caso de los hutíes, de Hezbollah, de Hamas también, ¿podrían jugar un rol también en lo que va a ser esta respuesta por parte de Irán? Sí, podrían. Es verdad que han quedado muy debilitados, sobre todo Hezbollah, desde el ataque a Siria. Los hutis no tienen tanta capacidad. Los proxies se pueden mover, pero yo creo que el problema no viene por los proxies como los conocemos, es decir, los chiíes, porque estamos hablando de los proxies como los hutis o como los de Hezbollah, que son del mismo movimiento chií, pero pueden ser suníes como Hamas, pero dentro de los suníes, aquí la mayor preocupación, y por eso lo dije al principio, Pakistán bombardea Afganistán, porque el problema puede venir por parte de los extremistas
suníes, que pueden ser Al-Qaeda, Estado Islámico, los Talibán. Es decir, ese tipo de grupos son los que pueden verse empoderados en este momento para, en el medio del caos, empezar a recuperar sus agendas. Entonces podemos ver ataques y atentados en cualquier lugar, en el norte de África, donde está muy asentado el Estado Islámico y Al-Qaeda, lo podemos ver en América, lo podemos ver en Europa. Es decir, se ha abierto, digamos, un abanico muy grande de posibilidades, un infierno muy grande que se puede desatar. Javier, y en este escenario que planteábamos, claro, siempre en lo hipotético de que esto se extienda más allá de hoy día, que sea una guerra o ataques cruzados que dure durante varias jornadas. ¿Irán tiene la capacidad militar hoy día para responder a un despliegue militar estadounidense que ya en las últimas semanas se vio aumentado con el envío de estos portaaviones, pero que además es un Estados Unidos que tiene varias bases en la región? Hoy día Irán tiene aquel poderío militar con su producción de misiles, de drones también. ¿Puede enfrentar a un Estados Unidos durante varias jornadas? No sé si enfrentar es la palabra, pero resistir yo creo que sí es la palabra, porque el problema a día de hoy que pueda tener Estados Unidos es que con una operación aérea simplemente no vale. Es decir, para acabar con un régimen como el régimen iraní hay que incluir una operación terrestre. Y ahí es donde le viene el problema a Estados Unidos. Es decir, ¿por dónde entran? ¿Un desembarco, estilo desembarco de Normandía de la Segunda Guerra Mundial desde el Golfo Pérsico? Esa sería la única opción, porque las otras opciones de una invasión una invasión americana e israelí de Irán por tierra tiene que venir o desde Irak, que de momento no ha entrado en la guerra, o desde Pakistán. Pero no es tan fácil entrar en un país tan grande, con tantos millones de kilómetros cuadrados, y desde países que tampoco son firmes aliados de Occidente, porque ni lo es Irak, ni lo es Pakistán, ni tampoco Afganistán. Por lo tanto, es complicado entender que se quiera derrumbar a un régimen como el régimen iraní solo con ataques aéreos. Por eso Trump le dice a los iraníes que se revuelvan. Por eso Trump le dice a los iraníes que sean ellos los que hagan caer el régimen, porque realmente una operación de este calado para acabar con un régimen como el iraní debe de combinar ataques aéreos con ataques terrestres, y a día de hoy no vemos el ataque terrestre de Estados Unidos, más allá de que probablemente hayan entrado en el país unidades de élite para intentar encontrar a los altos mandos iraníes y hacer asesinatos selectivos, ¿no? Escuadrones de la muerte americanos que hayan entrado como fuerzas operativas especiales para intentar capturar durante los bombardeos a los máximos dirigentes de Irán. Pero eso no es suficiente, como digo. Yo creo que para controlar un país como Irán se necesita una operación terrestre, y a día de hoy no sé cómo lo va a plantear Estados Unidos. Claro, y basta, ¿cómo ves tú este llamado que hace el presidente Donald Trump a tomar el poder por parte de los iraníes? Tú dices que, claro, faltaría este factor terrestre de tropas norteamericanas, pero ¿qué rol jugaría que, por ejemplo, nuevamente haya masivas manifestaciones posterior o en medio de estos ataques? ¿Es posible que civilmente se pueda derrocar al régimen iraní? Pero como hemos visto, ya se ha intentado, ya hubo manifestaciones en 2009, yo recuerdo que era cuando yo vivía en Teherán. En 2009 las manifestaciones fueron muy duras, muy grandes, y la represión fue igualmente muy dura y muy grande. Hemos visto las manifestaciones de hace unos meses, han sido igualmente muy duras, tanto en la represión como en la contundencia de las propias protestas. Como digo, si no es capaz de hacerle un daño estructural al régimen con estos bombardeos, el régimen va a seguir teniendo capacidad para reprimir esas manifestaciones. Ese es el punto. Es decir, ¿van a morir muchos americanos? Efectivamente, pero van a morir muchos más iraníes. Y la represión va a ser muy grande hacia los iraníes. Eso es lo que no nos cuenta Donald Trump. Donald Trump nos cuenta y se pone la tirita antes de la herida porque va a haber bajas americanas. Pero las bajas de civiles iraníes van a ser muchísimo mayores. Y ahí es donde entra en juego cuánto más pueden aguantar los iraníes, tanto de la represión dentro del régimen como de los bombardeos. Cuanto más se prolongue va a ser más difícil.
Estamos conversando con Javier Martín, él es experto en Medio Oriente. Estamos hablando de lo que ha sido esta operación de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta también por parte del país persa. Javier, vamos a ir a una breve pausa, pero a la vuelta seguimos conversando también de esta operación y de la actualización, claro, de lo que está pasando hoy día en Medio Oriente. Vamos a una pausa y ya regresamos.